Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su refugio seguro donde el drama turco se sirve caliente, jugoso y con una pizca de misterio. Prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a explorar un tema que ha incendiado las redes sociales, que ha provocado debates acalorados y que, seamos sinceros, nos encanta. Se trata de la supuesta crisis entre nuestro adorado Kerem Bürsin y, atención, la preferencia de su familia. ¿Han escuchado bien? ¿La familia Bürsin prefiere a otra actriz? ¿Qué actriz? ¿Por qué? ¿Será esto el fin del mundo tal y como lo conocemos? Vamos a sumergirnos en este mar de rumores, teorías y especulaciones, analizando a fondo la situación y recordando esas series clave donde el drama familiar, los rechazos inesperados y las sorpresas amorosas son el ingrediente principal de la receta. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al torbellino de chismes y revelaciones, un pequeño recordatorio, pero importantísimo. Si todavía no forman parte de nuestra gran familia de telenoveleros, suscríbanse ahora mismo. No se queden fuera de la conversación, activen la campanita y conviértanse en los primeros en enterarse de todas las novedades, exclusivas y análisis que preparamos cada semana para ustedes. Tenemos reseñas afiladas, noticias de última hora, análisis exhaustivos de personajes y, por supuesto, ese chismecito sabroso que tanto nos gusta sobre el glamuroso mundo de las telenovelas turcas. Así que, con campanita activada, palomitas listas y la mente abierta, comencemos este viaje al corazón del drama. Hoy no vamos a hablar solo de rumores, aunque sabemos que a ustedes les encantan. Vamos a diseccionar la esencia del drama turco, ese drama que nos hace cuestionar los lazos familiares, que nos enfrenta a amores inesperados y que nos muestra cómo una figura aparentemente intocable puede ser, de repente, relegada al olvido. El título de hoy, lo admitimos, es un poco sensacionalista. Pero refleja una controversia real que ha estallado en torno a Kerem Bürsin y su relación con su familia, o al menos, la imagen que los medios turcos proyectan de esa relación. La pregunta del millón es, ¿hay algo de verdad en todo este revuelo? Como siempre, la verdad absoluta solo la conocen los involucrados. Pero lo que sí podemos hacer es usar este debate como trampolín para explorar series donde estos temas resuenan con fuerza, donde el drama familiar es el rey, y donde las segundas oportunidades son el pan de cada día. Para empezar, quiero que recordemos una serie que, aunque no tiene a Kerem y Hande en el reparto, sí nos enfrenta a las complejas dinámicas familiares y a esas expectativas sociales que a menudo se convierten en grilletes para las relaciones. Erkenci ***. Esta joya de la comedia romántica, protagonizada por la radiante Demet Özdemir y el carismático Can Yaman, nos introduce en la vida de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que trabaja en la agencia de publicidad de la poderosa familia Divit. Can Divit, el hijo pródigo, un fotógrafo aventurero con espíritu libre, regresa a Estambul para echar una mano a su padre con la empresa familiar. Lo que comienza como una simple oportunidad laboral para Sanem, pronto se transforma en una apasionante historia de amor, salpicada de obstáculos inesperados, secretos oscuros y, por supuesto, la implacable intromisión de la familia. En Erkenci la familia, y especialmente la madre de Can, es un catalizador constante de tensión. Las altas expectativas que tienen para Can, esa visión preestablecida de la mujer perfecta para él, chocan frontalmente con la personalidad arrolladora y el espíritu libre de Sanem. A través de esta serie somos testigos de cómo la presión familiar puede poner en jaque una relación que, a pesar de todo, parece predestinada a triunfar. Erkenci nos deja una lección importante: a veces el mayor desafío para el amor verdadero no son los obstáculos externos, sino las batallas internas contra las expectativas y las presiones familiares que nos pesan como una losa. Continuemos nuestro análisis con una serie que, aunque no guarda una relación directa con la supuesta preferencia familiar hacia otra actriz en el caso de Kerem, sí explora las devastadoras consecuencias de las decisiones que toman las familias y cómo esas decisiones pueden cambiar el rumbo del destino de una persona. ***Kara para Ask, ***. Esta serie, una mezcla explosiva de drama policial y romance prohibido, está protagonizada por la talentosa Tuba Büyüküstün y el intenso Engin Akyürek. Nos sumerge en un mundo oscuro de corrupción, crímenes de alto calibre y, por supuesto, un amor que desafía todas las leyes. Ömer, un policía incorruptible con un código moral inquebrantable, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa y con un futuro brillante, se ven unidos por la trágica muerte de sus respectivos seres queridos. A medida que investigan, descubren una red de corrupción que se extiende hasta las entrañas de sus propias familias, poniendo a prueba su amor naciente y su lealtad a aquellos a quienes aman.
En Cara para Ask, las decisiones corruptas tomadas por el padre de Elif tienen un impacto demoledor en su vida. Ella se ve obligada a cargar con las consecuencias de las acciones de su familia y a enfrentarse a una encrucijada, proteger a los suyos o buscar la verdad, sin importar el precio. La serie nos muestra con una crudeza impactante cómo las decisiones familiares, incluso aquellas tomadas con la mejor de las intenciones, pueden tener consecuencias inesperadas y afectar profundamente la vida de las generaciones venideras. Quizás no haya un rechazo frontal como el que se rumorea sobre Kerem, pero si vemos cómo la familia puede convertirse en una fuente inagotable de dolor y conflicto, una sombra que persigue a sus miembros sin piedad. Cambiando de registro y buscando un poco de ligereza, pasemos a una serie que explora las dinámicas familiares desde una perspectiva más desenfadada, pero no por ello menos relevante, Kiral Kask, Esta comedia romántica protagonizada por la química innegable entre Bararduk y el Zinsangu, nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera con una vida modesta que se ve envuelta en un rocambolesco contrato de amor falso con Omer, un exitoso diseñador de zapatos con una personalidad compleja. La tía de Omer, Neriman, una mujer adinerada y manipuladora, ofrece una generosa suma de dinero a Defne para que conquiste el corazón de Omer y lo aleje de su prometida, a quien considera totalmente inadecuada para él. Lo que comienza como un simple contrato, un juego de apariencias, se transforma en una historia de amor llena de mentiras piadosas, secretos peligrosos y, por supuesto, la omnipresente intromisión de la familia. En Kiral Kask, la familia, especialmente la tía Neriman, es la arquitecta principal de la trama. Ella mueve los hilos de las vidas de Omer y Defne para lograr sus propios objetivos, sin importar las consecuencias. Aunque sus intenciones puedan parecer nobles al principio, su intromisión constante genera una espiral de conflictos y pone en peligro la relación entre los protagonistas. Esta serie nos recuerda que a veces, las buenas intenciones no son suficientes y que la intromisión familiar puede tener efectos devastadores. En Kiral Kask, la familia elige a una persona para Omer, basándose en sus propios criterios elitistas, un escenario que inevitablemente resuena con la situación que se comenta sobre Kerem. Y ahora, llegamos al plato fuerte de la noche, a la serie que nos interesa a todos, esa que nos conecta directamente con el tema central de este vídeo, **Senkalkapm***. La serie que catapultó a la fama internacional a Kerem Bürsin y Hande Erçel, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista con sueños de grandeza, que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto con una reputación de hombre frío e implacable, para poder obtener una beca universitaria que cambiará su vida. Lo que comienza como un simple acuerdo, un pacto de conveniencia, se transforma en una historia de amor llena de malentendidos hilarantes, desafíos inesperados y, por supuesto, la incesante intromisión de las familias. En Senkalkapm, la familia de Serkan, y especialmente su madre, Aydan, tiene una opinión muy firme sobre quién debería ser la pareja ideal para su hijo. Aydan tiene una visión tradicional del matrimonio y espera que Serkan se case con una mujer de su mismo nivel social y económico, una mujer que encaje en su mundo elitista. Al principio, Aydan no aprueba la relación de Serkan con Eda, ya que la considera indigna de él, una intrusa en su círculo privilegiado. Sin embargo, a medida que conoce a Eda y ve lo feliz que hace a su hijo, Aydan comienza a bajar la guardia, a aceptar a Eda y, finalmente, a apoyarla incondicionalmente. Si bien no hay un rechazo total y absoluto, si vemos cómo las expectativas familiares pueden influir en la elección de pareja y cómo la opinión de la familia puede convertirse en un obstáculo importante para el amor verdadero. Esta serie obviamente es la que más se conecta con el tema central de nuestro vídeo, ya que involucra directamente a Kerem y Hande. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿la dinámica que vimos en la pantalla se refleja de alguna manera en la vida real? ¿Es la ficción un espejo de la realidad? Como siempre, la respuesta solo la conocen ellos. Para seguir alimentando nuestra sed de drama, hablemos de otra serie que presenta un choque frontal de culturas y expectativas familiares, generando una tensión constante en la relación amorosa de los protagonistas. Istanbul Helin. Esta serie dramática, protagonizada por Özkan Deniz y Aslenberg, nos narra la historia de Süreyya, una joven cantante de Estambul, con una vida bohemia y un espíritu independiente que se enamora perdidamente de Faruk, un rico y poderoso hombre de negocios de Bursa, un hombre con una familia tradicional y arraigada a sus costumbres.
Al casarse con Faruk, Süreyya se muda a la imponente mansión familiar, donde tiene que enfrentarse a las rígidas tradiciones y las inquebrantables expectativas de la matriarca, Esma Sultan, una mujer autoritaria que controla cada aspecto de la vida de sus hijos. En Istanbul Helin, Esma Sultan, la suegra de Süreyya, es un personaje dominante que ejerce un control férreo sobre cada aspecto de la vida de sus hijos y de su familia. Tiene una visión muy clara de cómo deben ser sus nueras y se resiste a aceptar a Süreyya, a quien considera demasiado moderna, demasiado independiente y demasiado poco tradicional para formar parte de su familia. La serie nos muestra cómo las diferencias culturales y las expectativas familiares pueden poner a prueba una relación hasta el límite y cómo la lucha por la aceptación puede convertirse en un camino largo, tortuoso y doloroso. La figura de la suegra controladora y la nuera inadecuada es un tema recurrente en las series turcas, y Istanbul Helin lo explora con una maestría que te dejará sin aliento. Y para cerrar con broche de oro, echemos un vistazo a una serie que explora la presión social y las expectativas familiares en un contexto más contemporáneo y cercano a la realidad de muchos jóvenes. ***, Ask 101 ***. Esta serie juvenil de Netflix, protagonizada por un elenco talentoso y diverso, nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes problemáticos y rebeldes que intentan evitar la expulsión de su escuela. Para lograr su objetivo, deciden llevar a cabo un plan descabellado: emparejar a su querida profesora, Burcu, con un nuevo profesor, Kemal. A medida que intentan llevar a cabo su plan maestro, los estudiantes aprenden valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y, por supuesto, la importancia de la familia, aunque a veces ésta sea disfuncional. En Ask 101, aunque el foco principal no está puesto en el drama familiar, sí vemos cómo las expectativas de los padres y la presión social pueden influir en las decisiones de los jóvenes, marcando su camino y definiendo su futuro. Algunos de los personajes luchan por cumplir con las expectativas de sus familias, mientras que otros buscan desesperadamente su propia identidad y se rebelan contra las normas establecidas, desafiando el status quo. La serie nos recuerda que la familia es importante, pero que también es fundamental seguir nuestro propio camino, escuchar a nuestro corazón y tomar nuestras propias decisiones, sin importar lo que digan los demás. Hemos llegado al final de este apasionante recorrido, explorando series turcas que nos muestran las diferentes caras del drama familiar, del rechazo, de las expectativas sociales y de los amores inesperados. Hemos visto cómo la familia puede ser una fuente inagotable de apoyo y amor, pero también un campo minado de conflictos y dolor. Y por supuesto, hemos reflexionado sobre el supuesto drama entre Kerem Bürsin y su familia, aunque la verdad detrás de esas noticias, como dijimos al principio, es un secreto que solo ellos conocen. Esperamos que este vídeo les haya gustado tanto como a nosotros prepararlo y que hayan disfrutado de este análisis profundo y revelador de las series turcas que exploran las dinámicas familiares complejas. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Cuál les ha parecido más realista? ¿Creen que la presión familiar es un tema recurrente en las series turcas? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like gigante, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos la próxima semana con más intrigas, romances y dramas del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hasta pronto, telenoveleros.